Capítulo 4. La oración produce gran aliento. Me pregunto si oras, porque la oración es un acto de la religión en el que encontramos un gran aliento. Si los hombres solo lo intentan, de parte de Dios encontrarán todo para facilitar la oración. Todo está de su lado. Se anticipa a cada objeción. Cada dificultad está prevista. Los caminos torcidos se enderezan y lo áspero se hace suave. No hay excusa para la persona que ha dejado de orar. Hay un camino por el cual cualquier hombre, aun el pecador e indigno, puede acercarse a Dios el Padre. Jesucristo ha abierto ese camino por el sacrificio que hizo por nosotros en la cruz. La santidad y la justicia de Dios no tienen por qué asustar a los pecadores y alejarlos. Solamente déjenlos clamar a Dios en el nombre de Jesús. Solamente déjenlos suplicar por la sangre expiatoria de Jesús y encontrarán a Dios en un trono de gracia dispuesto y listo para escuchar. El nombre de Jesús es un pasaporte infalible para nuestras oraciones. En ese nombre, un hombre puede acercarse a Dios con valentía y pedir con confianza. Dios se ha comprometido a escucharlo. Piense en esto. ¿No es esto de mucho ánimo? Hay un abogado e intercesor siempre a la espera de presentar las oraciones de aquellos que vienen a Dios por medio de Él. Ese abogado es Jesucristo. Él mezcla nuestras oraciones con el incienso de su propia todopoderosa intercesión. Y esa mezcla sube como un olor grato delante del trono de Dios. Pobres como son en sí mismas, son fuertes y poderosas en la mano de nuestro sumo sacerdote y hermano mayor. El cheque sin firma no es más que un pedazo de papel sin valor. El trozo de un lapicero le confiere todo su valor. La oración de un pobre hijo de Adán es algo débil en sí misma, pero respaldada por la mano del Señor Jesús adquiere mucho valor. Había un oficial en la ciudad de Roma que fue designado para tener sus puertas siempre abiertas para recibir a cualquier ciudadano romano que solicitara ayuda. Asimismo, el oído del Señor Jesús está siempre abierto al clamor de todos los que necesitan misericordia y gracia. Es su oficio ayudarlos. Su oración es su deleite. Piensa en esto. ¿No es esto un aliento? El Espíritu Santo siempre está dispuesto a ayudar en nuestra débil oración. Es parte de su oficio especial ayudarnos en nuestros esfuerzos para hablar con Dios. No tenemos que estar abatidos y angustiados por el miedo de no saber qué decir. El Espíritu nos dará palabras si buscamos su ayuda. Las oraciones del pueblo del Señor son inspiración del Espíritu de Dios, la obra del Espíritu Santo que habita en ellos como espíritu de gracia y súplica. Sin duda, el pueblo del Señor tiene la esperanza de ser escuchado. Ellos no están solos en la oración, sino que el Espíritu Santo está suplicando con ellos. Piense en esto. ¿No es esto aliento? Hay grandes y preciosas promesas para aquellos que oran. ¿Qué quiso decir el Señor Jesús cuando pronunció palabras como estas? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Mateo capítulo 21, versículo 22. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Juan capítulo 14, versículo 13 y 14. ¿Qué quiso decir el Señor Jesús cuando pronunció las parábolas del amigo a la medianoche y la viuda inoportuna? Lucas capítulo 14, versículo 5, Lucas capítulo 18, versículo 1. Piensa en estos pasajes. Si esto no es un aliento para orar, estas palabras no tienen sentido. Hay ejemplos maravillosos en las Escrituras del poder de la oración. Nada parece ser demasiado grande, demasiado duro o demasiado difícil de hacer para la oración. Con oración
se ha conseguido lo que parecía imposible y fuera de alcance. Se han logrado victorias sobre fuego, tierra, aire y agua. La oración abrió el mar rojo. La oración trajo agua de la roca y pan del cielo. La oración hizo que el sol se detuviera. La oración trajo fuego del cielo sobre el sacrificio de Elías. La oración convirtió el consejo de Aitofel en necedad. La oración derrocó al ejército de Sennacherib. Bien pudo decir la reina María de Escocia: temo a las oraciones de John Knox más que un ejército de 10,000 hombres. La oración ha sanado a los enfermos. La oración ha resucitado muertos. La oración ha procurado la conversión de las almas. El hijo de la oración, dijo un viejo cristiano a la madre de Agustín, nunca perecerá. La oración, los dolores y la fe pueden hacer cualquier cosa. Nada parece imposible cuando un hombre tiene el espíritu de adopción. Ahora pues, déjame en paz para que mi ira arda contra ellos. Es la frase notable de Dios a Moisés cuando Moisés estaba a punto de interceder por los hijos de Israel. La versión caldea dice: deja de orar. Éxodo capítulo 32, versículo 10. Mientras Abraham pidió clemencia para Sodoma, el Señor la dio. Él nunca dejó de darla hasta que Abraham dejó de orar. Piensa en esto. ¿No es esto un aliento? ¿Qué más puede un hombre desear para dirigir sus pasos hacia la verdadera religión que las cosas que acabo de decir sobre la oración? ¿Qué más se podría hacer para facilitar el camino hacia el propiciatorio y eliminar todas las ocasiones de tropiezo del camino del pecador? Seguramente, si los demonios del infierno tuviesen esta puerta abierta delante de ellos, saltarían de regocijo y llenarían ese abismo de alegría. Pero, ¿dónde esconderá su cabeza la persona que es indiferente a estos gloriosos alientos? ¿Qué puede decirse del hombre que, después de todo, muere sin oración? Estaría muy angustiado si tú fueras esa persona. Seguramente yo podría preguntarte: ¿oras? Notas a pie de página. Expiatoria, que reconcilia o restaura las relaciones amistosas, que apacigua. Abogado, uno que aboga a favor de los pecadores. Intercesor, aquel que se presenta ante Dios para defender a los pecadores. Inoportuna, persistente, insistente. John Knox, 1510-1572. Clérigo escocés, fundador de la denominación presbiteriana. Aprendió de Juan Calvino en Ginebra mientras estaba en el exilio, y a su regreso a Escocia dirigió la reforma protestante allí. Agustín, 354-430 después de Cristo. Obispo de Hipona en el norte de África y líder en la iglesia cristiana primitiva, milagrosamente convertido cuando era joven de una vida de libertinaje para volverse sabio y piadoso. Adopción. La adopción es un acto de la gracia de Dios. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1, por el cual somos contados entre los salvos y tenemos derecho a todos los privilegios de los hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12, Romanos capítulo 8, versículo 17. Catecismo de Spurgeon, pregunta 33. Disponible en Chapel Library.